Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy vamos a construir una batería 16S16P, nada más y nada menos. Así que quedaros conmigo durante todo el vídeo, que os voy a enseñar tranquilamente y pausadamente cómo vamos haciendo esta mega batería, porque otro nombre pues no puede tener, lógicamente. Bueno, como podéis ver por aquí, tengo 4 celdas, ¿vale? Por no decir más de 200 celdas. Aquí tengo 200 celdas que van a ser para la batería. Hacen falta más de 200 celdas. 16 por 16, hacer los cálculos, 256 celdas. Muy bien. Pues tengo por aquí 200 celdas a las cuales hay que ponerles a todas, pues les vamos a poner esta cinta de cebada a todos los polos positivos para protegerlos un poquito más. Por lo tanto, ya veis que tengo un ratito de trabajo, que parece que no, pero hay que hacerlo y lleva un rato, ¿eh? Luego también lo que voy a hacer es, una por una, todas las celdas, todas, no se me va a pasar ni una, comprobarles el voltaje. Muy importante, porque oye, nunca se sabe si una de 200 o una de 1000 nos puede tocar que llegue en mal estado. Sean originales, sean de Litocala, sean de Samsung, sean de lo que sea. Entonces, revisarlas todas bien siempre, antes de montar un pack de baterías. Luego por aquí tengo también, bueno, pues enseñaros materiales, ¿no? Que parece una bolsa de basura, pero no. Esto es cinta termorretráctil para cuando está ya la batería totalmente montada, se sella con esta cinta termorretráctil, ¿vale? Pequeñita, la cinta. Pues nada, lo dicho, me voy a poner a ponerle la cinta de cebada a todos los polos positivos y luego ya voy a preparar para ir poniendo 16 series y en 16P y voy a ir preparando un poquito las tiras de níquel que tengo también por aquí y os voy enseñando poco a poco cómo voy haciendo esta batería, que va a ser una batería con una composición un tanto especial. Vamos, seguimos allá. Bueno, mirad, una vez de que ya hemos puesto a todas las celdas las protecciones del polo positivo de la cebada, de la cinta de cebada, nos venimos por aquí, ¿vale? Y vamos a ir colocando las celdas en esta posición, aplanadas. Y he puesto una batería por aquí, de estas de gel, que son muy buenas para hacer como de paredes de tope, ¿no? Mirad. Otra batería he puesto por aquí y por aquí las he puesto todas en plano. ¿Para qué? Para echarles un poquito de silicona caliente y que luego me facilite la labor de la soldadura. No quiere decir que luego no voy a echar un buen Sikaflex para unir todas las series y para unir mejor todo el paquete de baterías, ¿vale? Pero sí que es cierto que he encontrado una silicona caliente, que es esta de color negro, que es bastante más flexible que la que habitualmente usamos, que es de color transparente. Entonces yo lo que hago ahora es, me vengo aquí y bueno, voy a empezar por aquí, por el medio, para que se vea mejor, y es ir echando una finita lámina de silicona caliente. ¿Para qué? Pues ya os digo, para que luego me permita trabajar con todas las celdas, con todas las series, para poder hacer la soldadura mucho mejor, ¿vale? Porque con esto me permite coger 16 pilas de golpe y ponerlas todas con la formación que yo quiera. Vale, entonces, tenemos que hacer esto mismo, ¿no? Con 16 series. O sea, estos son 3, hay que hacerlo por 16 y 16 celdas en paralelo. Entonces, voy a hacerlas todas las 16 para unirlas un poquito y os muestro cómo voy progresando. Venga, seguimos ya. ¡Wow! Fijaros qué montonazo de baterías de celdas 18650 juntitas. Bueno, me quedo impresionado, la verdad. Bueno, fijaros, una vez que tenemos ya los paquetitos más o menos un poquito agarrados, un poquito, pues porque esto no se puede quedar así, ya veis que se partiría, esto no vale, ¿no? Venga. Pero nos viene muy bien para ya poder gestionar un poco las soldaduras y la zona
de apoyo, ¿no? Digamos, de empezar a soldar ya, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos ahora para soldar? Bueno, pues para soldar necesitaremos tiras de níquel. Pero antes vamos a ir posicionando la batería, ¿no? Si esta la ponemos, le damos la vuelta, negativo, uniríamos con el positivo. Y la siguiente con el negativo. Y así sucesivamente con todas las series. Una serie, 2 series, 3 series, 4, 5, 16 series. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger tira de níquel, que la tengo por aquí. Para esta batería va a tener un consumo de 45 amperios por controladora, que son 90 amperios. Qué mínimo que meter un buen níquel de 0,20 EI de níquel puro, ¿vale? Entonces, mirad, lo que hacemos ahora es medir un poquito por encima. Vamos a retirar esta serie de aquí para allá. Y medimos cuánto nos va a hacer falta para soldar una serie. Fijaros qué tramo más largo nos hace falta. Venga, cortamos aquí. Ahí. Y ahí. Vale, pues fijaros. Vamos a darle un poquito de forma, porque tiene la forma del rollo todavía, lógicamente. Entonces darle un poquito de forma y ya se va quedando un poquito como más recto. Nos va a permitir apoyar adecuadamente sobre todas las celdas la tira de níquel. Venga, acerco un poquito la imagen para que lo veáis. Mirad. Apoyamos la tira de níquel, la tenemos que cuadrar por ambos lados, tanto por este lado como por este otro, que cuadren bien, ¿vale? Y que queden recto, o sea, que no me haga curva, ¿vale? Asegurados muy bien de que quede recto. Yo le voy a poner aquí a ras que tengo una tablita tengo, para que me queden rectas las tiras. Bueno, también la tira de níquel es la que manda, o sea, si veis que se descentra un poquito del centro de la celda, le movéis, le centráis para no tener ningún problema. O también, pues mirar, se le pueden poner unos imanes de esta manera que nos fijarán un pelín lo que son las series para empezar a soldar. Y cómo no, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues empezar a soldar, que tanto nos gusta a todos. Fácil, sencillo, gafas, guantes y vamos a soldar.
pues ya tengo soldada lo que viene siendo 3 series de la batería, ¿vale? Ya veis por aquí, este sería el positivo, esto sería una 3S 16P. Le damos la vuelta y aquí tenemos el negativo, ¿vale? Ahora viene cuando tenemos que hacer un estiramiento, por decirlo así, un estiramiento de las celdas. Porque esta batería va a ir en esta posición. Bueno, como podéis ver y observar, ya he doblado lo que son las series y he hecho como una especie como de manta con estas 3 series y con aquellas otras 3 series que veis allí, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es echar un poquito de Sikaflex aquí, mirad, cogemos la Sikaflex y echamos unas gotillas, ¿no? Unas gotitas por aquí en medio. Bueno, más que unas gotitas, pues bueno, un buen chorrete, ¿no? Más vale que sobre, que no que falte, suelen decir. ¿Vale? Ahora, en cuanto veáis lo que hago, ya vais a entender por qué le echo ahí en medio, ¿vale? Entonces ahora, lo que quiero ponerle es esta lámina de fibra de vidrio de 1 milímetro de espesor, que la he cortado a medida, y lo que voy a hacer es ponerla aquí encima para que vamos a aplastar. Aplastamos un poco y movemos para adelante y para atrás, ¿vale? De tal manera que nos apoye perfectamente la fibra de vidrio en todas las 3 series que tenemos aquí delante. Venga, ahí está, perfecto. Y ahora, para darle más consistencia todavía y para que veáis cómo va cogiendo forma la batería, vamos a echarle otros 3 chorritos por este otro lado. 1, 2 y 3. Esto es una Sikaflex, ya os digo que es muy flexible y que si algún día hay que retirarla, es bastante fácil de retirar. Ahora cogemos esas otras 3 series, que bueno, esas 3 series de ahí que veis tienen sorpresa. Ahora lo vais a ver. La sorpresa es esta. Fijaros. Toma ya. No son 3 series, son 4 series, ¿vale? Son 3 series por debajo, la fibra de carbono, que en este caso es amarilla, y ya la última serie que tenemos por aquí arriba, y ya he soldado el B- a la batería, al negativo de la batería. Ya podéis observar, dejadme que os ponga el DALI para que lo veáis bien. Es un DALI, un 16S, 60 voltios, de 120 amperios y tiene Bluetooth incorporado. A ver si me da tiempo y os enseño qué tal funciona el Bluetooth. Las primeras impresiones han sido muy, muy buenas. Muy contento con ella. Con el tema del Bluetooth, quiero deciros. Y ahora, como si fuera una pizza, la ponemos encima. ¿Vale? Colocamos encima. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer que haga buena base. Vamos a darle un poquito también. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Vale? Y tenemos que hacer que las celdas de arriba casen con las celdas de abajo. Cogemos algo que tenga forma de escuadra para conseguir que en las 4 esquinas nos coincida perfectamente las celdas y que a la hora de soldar no tengamos ningún problema, ¿vale? Ya podéis ver. Ahora voy a soldar. Bueno, vamos a dejarle un ratito que se seque, unas cuantas horas que se seque esa Sikaflex de ahí dentro, y luego voy a soldar esta otra tira. Vamos a hacer esta batería en 2 fases. Esta es la fase 1 y luego esto de aquí que veis por los laterales va a ser la fase número 2. Venga, no os perdáis detalle. Seguimos con esta batería.
Bueno, pues ya os he enseñado cuál era la fase 1 y esta de aquí es la fase 2 de la batería. Lo hago separado para no tener demasiado voltaje junto a la vez, porque tanto voltaje puede llegar a ser peligroso para las personas, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenemos ya la segunda fase, ya la he soldado. Esto es como, digamos, un paquete, baterías, un 9S, aquí hay 9 series y 16 paralelos en cada serie. Están todas soldaditas y por este lado le he sacado los puntos de control en el lado negativo de la celda. Ya los veis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 puntitos de control veo. Vale. Bueno, mirad. Ahora, como yo la batería no lo puedo poner así, porque sería demasiado alta, lo que he hecho ha sido separarlo en 3 paquetes de 3. Uno, ¿veis la cinta, no? Le he puesto 3 paquetes, le he puesto cinta, aquí le he puesto cinta y aquí le he puesto cinta. Y entre medias de las series le he puesto a todas las series cinta de cebada, que tengo por aquí. Le corto a las tiras y entre medias de todas las series le he puesto cinta de cebada. Y donde voy a plegar le voy a poner una tira de fibra de vidrio, que la tengo por aquí. Mirad, que la saco, porque aquí la he metido antes de soldar, entre esta serie y esta de aquí, que es donde voy a plegar la batería. Ya le he metido esta tira de fibra, que podéis observar, se la he metido dentro para que al doblar me sea mucho más fácil, para que no me estorbe, ¿vale? Y lo que voy a hacer es pegarla aquí. Aquí he puesto un poquito de cinta de cebada también, voy a echar un chorro de Sikaflex para que se quede fijada, un poquito fijada ya, esta cinta, la fibra de vidrio, quiero decir, ¿vale? Entonces, vamos a echar un poquito de Sikaflex, esta que es muy buena. Venga, echamos aquí un chorrito finito, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, que esto es un poquito, unos pegotitos así, sin más. O sea, tampoco hay que ir porque esto no se va a mover. Una vez de que esté ahí dentro, ya ni se mueve, ¿vale? Así, un poquito. Venga. Ahora lo que hacemos es coger la fibra y la pegamos ahí. Vale. Movemos para los lados, para que se quede plana, ¿vale? Que no sobresalga por este lado, ni que tampoco se pase de la mitad hacia el otro lado, porque es por donde vamos a doblar, ¿de acuerdo? Y ahora, sin más dilaciones, pues doblamos lo que es el paquete. Ya lo veis, ¿no? Lo voy a poner así, para que lo veáis mejor. Ahí. Venga. Vamos doblando el paquete. Y ya veis cómo queda. De esta manera no se van a juntar los polos nunca de las series, ¿vale? Ahora voy a centrarlo un poquito y con esta voy a hacer lo mismo y vamos a tener una batería en plano. Os enseño el resultado ya. Mirad, antes de seguir quería que vieseis cómo ha quedado la batería plana, ¿vale? Ya la he doblado, veis aquí los dobles, todos los dobles se ven por aquí y aquí están por debajo. Entre estas series, mejor dicho, estas y estas, he puesto la fibra de vidrio que os comento. Esta fibra de vidrio, que es bastante rígida y siempre va a mantener esta distancia como de 1 milímetro, 2 milímetros, milímetro y medio entre las series para proteger de contactos indeseados. Yo creo que es un acierto. Y luego entre las series de aquí arriba y las de abajo tengo puesto cinta, como os he comentado, cinta de cebada. Ahora viene ya cuando tenemos que unir la fase 1, que tengo por allí, y la fase 2 de la batería, que es esta. Ahora vamos a poner aquí encima un poco también de silicona, de Sikaflex, mejor dicho. ¿Para qué? Para darle consistencia a la batería. Si no usamos estos tipos de productos, al final este tipo de baterías tan grandes podían causarnos problemas, pues claro, porque los patinetes, bicicletas, tienen muchas vibraciones, ¿sabéis, no? Ya lo sabéis de sobra, que sí. Entonces nunca está de más echarle unos chorros de Sikaflex. Bueno, se lo estoy echando por encima de la cinta, aunque también se puede echar por aquí, ¿eh? O sea, no
por las celdas. Ya os digo que esta Sikaflex, en caso de que habría que quitarla, se puede quitar bastante bien, ¿eh? Venga. No es como otras que se queda súper duro y luego no hay Dios quien lo quite. No, no. Estas, la verdad que sí. Esto, si habría que quitarlo, puedes meterle algo no cortante, ¿vale? Como una lámina o algo, y vas haciendo así y esta Sikaflex se va partiendo muy fácil. Bueno, pues ahora mismo vamos a pasar ya a la fase 2. Voy a ampliar un poco la imagen para que veáis ya todo cómo uno las dos fases. Venga, pues vamos allá. Os muestro cómo vamos a unir las dos fases de la batería. Ahí tenemos la 1, aquí tenemos la 2. Siempre que hagamos baterías, procurar tener la mesa lo más limpia posible. ¿Por qué? Porque así os evitaréis un posible accidente no deseado, ¿vale? Venga, voy a coger la fase 2, me tengo que poner de pie, porque estas baterías, pues bueno, pues cogen un peso. Mirad, por este lado ya le he puesto la fibra de vidrio, ¿vale? ¿Para qué? Para que toda la Sikaflex vaya directamente a la fibra de vidrio. Y ahora simplemente apoyamos esta batería de arriba con la batería de abajo. Ahí la tenemos. Pedazo paquetón, ¿eh? Chicos, pedazo paquetón de baterías. Dios mío. Vale. Bueno, pues ahora vamos a empujarle un poquito para abajo, hacer un poquito unos movimientos para que la Sikaflex se expanda correctamente, ¿vale? La cuadramos y por aquí tenía yo una cinta, esta, que es la que voy a soldar aquí, ¿vale? Y cuando suelde ya esta cinta, este níquel doble aquí, ya vamos a tener toda la serie de la batería completa. Entonces, ¿cómo voy a soldar esto? Pues muy fácil. Voy a esperar que se seque la Sikaflex, que se quede bien agarrado el paquete. Voy a medir bien todos los ángulos, que me queden lo mayor recto posible. Ya veis que aquí, pues mirad, ahí queda un espacio, ¿no? Por aquí, ¿no? Bueno, pues hay que procurar que quede lo más en ángulo recto posible todo. Y luego, una vez que esté seco, sueldo ya esta tira de níquel doble y ya tendremos toda la serie ya completa. A falta de poner el cable, la tira de níquel del positivo, sacar los positivos, negativos de carga y por aquí atrás unirlo todo, y os voy a enseñar cómo va quedando esta batería poco a poco, sin prisas pero sin pausa. Un consejo muy bueno para todos. Venga, sigo ya y vemos cómo me queda ya todo unido. Bueno, mirad, aquí tenemos el megabloque de la batería, ¿vale? Aquí detrás está el BMS. Y ahora lo que vamos a hacer para que veáis todos es, pues bueno, ponernos a soldar esta tira de aquí. Bueno, veis que utilizo un poquito de cinta de carrocero, pues es mayormente pues para unir un poquito las celdas. Las series tienden un poquito a abrirse, ¿no? Porque claro, no está todavía bien compactado todo con cinta, con Sikaflex, luego hay que echarle más por todos los lados un poquito para que luego ya no se abra. Pero cuando se suelda es muy importante apretar un poco para ajustar bien las tiras de níquel a su sitio. Y lo dicho, nos ponemos a soldar esta tira, nos ponemos a soldar el lado positivo y tendríamos ya todo soldado a expensas ya de empezar a conectar la coletilla del BMS, los cablecitos de control del BMS. Venga, vamos a soldar.
ya tenemos todo soldado, tanto como por este lado, como por este otro lado, ¿vale? Ya podéis ver. Entonces ahora vamos a empezar a sacar los cables de la coletilla del BMS sin conectarlo. Lo vamos a pegar aquí arriba y sin conectarlo vamos a empezar a pasar todos los cables y soldarlos aquí orden por orden. Yo he cogido ya y he marcado todos, empezando desde el negativo, que es el B-, y luego he ido siguiendo la serie. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a conectar la coletilla del BMS y vais a ver cómo lo hago. Venga, estamos ya. Bueno, pues mirad, aquí tenemos ya todos los cables de control soldaditos en sus puntos correspondientes de control, ¿vale? Siempre hay que, como os he dicho antes, marcarlos, los marcamos todos para asegurarnos de que los soldamos bien y en su orden correcto. Una vez que los tenemos ya soldados todos los puntos, yo siempre recomiendo coger el pin y por este lado, con el tester, ir de uno en uno, ponemos el negativo aquí y vamos a ir pinzando para que nos dé pues el voltaje adecuado, ¿no? Vamos sumando, ¿no? Imaginaos que tenemos 3 voltios, ¿no? En cada punto de control. Pues serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, así hasta llegar hasta las 16 series, ¿no? Una vez de que lo tenemos ya comprobado el voltaje, lo que hay que hacer es ya conectarlo al BMS para comprobar que funcione adecuadamente. Ahora mismo, os voy a hacer la prueba. Ponemos aquí abajo el positivo y aquí en la salida en el P- y nos da un voltaje de 12,18 voltios. Está desactivado el BMS porque no tiene el pincho conectado. Vamos a conectarle el pincho. Le conectamos el pincho y vamos a medir los voltajes. Por cierto, he de deciros que me he encontrado en este BMS de Dali que estos cables me he encontrado que son más rígidos que de lo habitual. No me gusta que sean tan rígidos, se me hace un poquito pues más difícil peinarlos, ¿no? Aquí por este lado los he peinado bastante bien, pero poniéndole cinta por debajo, que es una cinta adhesiva doble, pero se me hace un poquito, la verdad, más difícil el peinarlos que otros modelos de conectores, de cables, ¿no? Demasiado rígidos para mi gusto. Venga, a lo que íbamos. Ya le hemos puesto el pin y ahora mismo tomamos lectura de voltaje. Podemos ver que no tenemos voltios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, teniendo esta pastilla de Bluetooth aquí, tiene aquí un pequeño pulsador, ¿vale? Que pulsándolo simplemente una vez, ya está pulsado. Volvemos a tomar medida del voltaje en la salida y ya nos marca 58,77 voltios. Y en el B-, 58,77, 76. Puede tener un poquito de pérdida, bueno, en este caso no tiene mucho. 50, exactamente lo mismo. Hay algunos que pueden tener un poquito de pérdida, 0,1, 0,3 voltios, pero bueno, más o menos, ¿no? Bueno, chicos, por lo dicho, ya solamente me queda, voy a coger una cinta de cebada, voy a recubrir toda la batería alrededor y luego por los lados más comprometidos, que yo creo que son donde están las soldaduras, bueno, digamos los 4 lados, la parte inferior, pondré la fibra de vidrio esta para proteger la batería al máximo, ¿vale? De tal manera que ya lo último que nos quedaría, el último paso que nos quedaría sería soldar por aquí abajo el positivo para con el negativo juntarlo y ya ponerle los conectores adecuados que va a llevar nuestra controladora. Seguimos con ello. Bueno, mirad, me habéis pillado aquí ya poniendo los conectores. Esta batería va a tener 2 controladoras. Por lo tanto, tienen un consumo, ya os dije al principio del vídeo, cada una de 45 amperios. Le ponemos para cada una un conector XT60, que aguantan, lógicamente, 60 amperios, ¿vale? Y luego le he puesto de momento el cable negativo,
soldado el cable negativo, una funda termorretráctil por encima de la soldadura y luego por encima de ambas soldaduras le voy a poner otra funda termorretráctil de protección. Luego también tenemos por aquí, voy a poner 2 XT30, uno lo vamos a usar para la carga de la batería, que solamente vamos a poner un cargador, creo que era de 7-8 amperios, o 5, bueno, luego le miramos. Y otro XT30 también, para cualquier otra aplicación que se le quiera poner a la batería, ¿no? Pues yo que sé, queremos poner un step down para, por ejemplo, colocar unas luces de LED, para colocar unos focos, para colocar multitud de cosas que se nos puedan ocurrir, pues siempre viene a tener disponible un conector adicional para poner lo que se nos ocurra. Y antes de cerrar esto, quería que vieseis cómo me ha quedado la soldadura de estos del cable que sale del BMS, ¿vale? A todos los cables de los XT60 y XT30, ¿vale? Fijaros cómo está soldado ya esto. Esto ya no hay quien lo quite. O sea, esto, fijaros qué soldadura más impoluta. Queda como si fuese una especie como de olas de estaño. Y lo que se hace es primero se suelda de uno en uno, luego se atan. Yo lo que hago es atarlos con unas briditas pequeñitas que tengo y a medida que se va estañando el estaño cables con cables, las bridas se van rompiendo y nos van quedando estas formas tan chulas de estaño y una soldadura, pues bueno, que esto es, bueno, de lo mejor que podéis encontrar, una soldadura así. Y ahora viene ya, pues bueno, cuando le metemos el termorretráctil, por cierto, que hemos metido con anterioridad para que ahora toda la soldadura nos quede tapada perfectamente por este plástico, esta funda termorretráctil. Calculamos con los dedos dónde están los empieces del cable, ¿vale? Del cable negro. Y ahora con un mecherito o con un decapador, bueno, para cositas así pequeñitas, perfectamente nos vale un mechero, ¿vale? Si nos tenemos que poner a poner un montón de fundas, pues también nos podemos poner con el decapador, con un decapador de 2000 vatios que tengo por ahí. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Hemos puesto una, a mí una se me hace un poquito peligroso, ¿no? Cualquier roce, cualquier historia que puedas tener ahí, le metemos otra fundita por encima de esta, calculamos dónde están, ahí, ¿vale? Y le volvemos a dar fuego. Con el fuego, con el calor, esta cinta se va retrayendo poco a poco, ya lo veis, y se va amoldando al cable, a las soldaduras, protegiéndolas de cualquier contacto que no deseemos, ¿vale? Y queda estéticamente muy, muy bien. Ya veis que, bueno, poco a poquito ya ha cogido la forma. Ahora procurar no tocarlo, ¿vale? Porque estará bastante caliente. Y lo dicho, ya tenemos el negativo. Ahora vamos a ir con el positivo. Para el positivo, pues el positivo de la batería lo tenemos aquí debajo. Todavía no lo he tapado. Tengo ahí la cinta, pero he dejado para soldar lo último, el polo positivo. De tal manera que lo que voy a hacer es primero soldar el positivo a los conectores, el cable, lo mido, lo corto y lo sueldo en los conectores, en los 4 conectores. Y lo último de lo último, cuando esto ya está bien aislado, es soldar el polo positivo. Vamos soldándolo, por ejemplo, uno de descarga aquí, uno de carga, uno de descarga por aquí y otro de carga por aquí. Un poquito alternándolos, ¿no? Sobre todo los de descarga, que no me pillen los de descarga, pues aquí, los dos. No voy a soldarlos los dos aquí, ¿no? Lo mejor es soldar uno por aquí y el otro por aquí, para repartir un poquito la descarga, ¿vale? Los amperios de descarga. Entonces, voy a soldarlo aquí, todo, y os muestro el resultado ya final de las soldaduras y, si puedo, del paquete entero ya con el termorretráctil. Venga, estamos ya. Bueno, pues aquí estoy ya dándole estaño al negativo de la batería y aquí le uno con unas bridas para estañarlo todo de golpe. A continuación,
Podéis observar cómo queda el estaño todo por encima, agarrando ahí anteriormente las bridas y dándole estaño por todos los lados tranquilamente. Ahora pongo los positivos tanto de descarga como los positivos de carga. Los tapo con cinta de cebada y el resultado, pues bueno, es un poquito esto con cinta cartón por todo alrededor. Bueno, mirad, ya podéis observar que tengo aquí ya los conectores ya puestos. Dos XT60, ¿vale? Cada uno con su fundita por encima. Aparte, por dentro tiene la otra funda independiente, tanto para el positivo como el negativo, como la funda el termorretráctil para ambos, para proteger posibles... Pues ya sabéis que cuando se retuercen mucho los cables, se pueden llegar a quedar un poquito a la vista y es peligroso porque, claro, estando en el habitáculo dentro de un patinete o bicicleta, son metálicos y pueden ser conductores, ¿vale? Mirad, por aquí he puesto dos conectores XT30. El BMS es puerto común, por lo tanto, a través de un XT30 vamos a usarlo para cargar la batería. Y el otro lo he puesto adicional, pues por ejemplo, pues para poner un step down, para poner algún aparato electrónico, unos LED, una bocina, para poner más luces. Al patinete, bicicleta eléctrica, nos va a venir muy bien tener un XT30 de reserva para poder utilizarlo para lo que nos convenga. Y luego por aquí he hecho una toma de carga. Esta es una toma de carga XLR, ¿vale? Si podéis observar, aquí suelen tener un pulsador que se lo he anulado porque no me gusta el pulsador, porque muchas veces los conectores, gracias a este pulsador, se suelen quedar bloqueados. Lo mejor es anularlos, ya que cuando la batería está en carga, normalmente suelen estar enchufadas en algún sitio y el aparato o vehículo eléctrico suele estar parado. Vale, con este conector XT30 lo que hacemos es conectarle en este otro XT30 y ya tendríamos la toma de carga para la batería. Vale, mirad, por aquí tengo, vámonos para el otro lado, por este lado tengo un cargador maravilloso de la marca Wate, de litio, y aquí podéis ver las características, 67,2 voltios y 5 amperios de carga. Luego tiene también la clavija esta, que es una XLR, y muy importante, cuando hagáis las baterías, antes de cerrarlas con el termorretráctil, que podéis observar que está aquí, siempre pondremos vamos a ponerlo de esta manera para que se vean los LED. Ya veis ahí que está en rojo y en verde. Significa que está a la espera de enchufar para iniciar la carga. Entonces, una vez que enchufamos, observamos que los dos LEDs se ponen de color rojo, ¿vale? Eso quiere decir que está cargando ya perfectamente nuestra batería. La dejaríamos cargándose hasta que los LED, el cargador automáticamente se parase. Y bueno, chicos, pues lo más importante de todo es enseñaros el resultado final de este mega paquetón batería, a ver si lo puedo mover, de 16 series, 48 amperios y con un BMS DALI con Bluetooth de 120 pedazo de amperios. Una batería que viene a pesar casi los 15 kilogramos de peso. Una auténtica barbaridad. Casi no entra ni en la pantalla. Voy a dejarlo un poquito más para que lo veáis todo. En un próximo vídeo voy a intentaré haceros una explicación del tema de la pastilla de Bluetooth, porque es una cosa que han mejorado muchísimo los de DALI y me ha gustado. Os la voy a enseñar en un próximo vídeo. Este vídeo ya se ha acabado, así que espero que os haya gustado. Y si es así, me dejáis un like o suscribís a mi canal por aquí arriba. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios. O podéis entrar en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.